Sí, los presentamos, Vicente y Juan. Vicente y Juan. Después les contamos quiénes son. Juan. Sí. ¿Compran huevos? ¿Le compras huevo a tus nietos? Mira, tengo 8 nietos, a ese precio no le puedo comprar, así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Probablemente haciendo el chocolate nosotros. Juan José Cisca es el secretario nacional de APIME y está en nuestra tertulia de viernes. Vicente, Hola, ¿qué tal? ¿comprás huevos? ¿Los haces? Y a lo mejor compro uno y hago un sorteo entre los 6 nietos. Esa es una buena opción. buena esa. Claro, con algún numerito. Un huevo más o menos pintón, grande, Claro. en un tamaño considerable, y que se maten entre ellos. Entre después. ellos, claro. Estamos escuchando a Vicente Calachi, ¿cómo te...? Calachi, la pronunciación. Pequeño empresario de Rosario, Tano, ¿no? O de origen Tano, sí, claro. Descendiente de sicilianos. Sí. Mirá. De siciliano, Sí, mira vos. sí. Menfi, el pueblo de Minono, provincia de Agrigento. Y eso es al sur. Bien al sur, más al sur imposible. Ya norafricanos. Claro. Sí, es más, desde el pueblo de Minono, en la playa, los días que el Mediterráneo está planchado, se distingue una línea del África. Mira, qué hermoso. Sí, sí, bien al sur, ese pueblito. ¿Conociste? Sí, estuve por suerte un par de veces visitando a los parientes allá. Sí, gracias a mis hijos que estaban en ese entonces en Europa y me llevaron. Yo no podía haber ido, pero ellos desde allá muñequearon la cosa y bueno, tuve la oportunidad de estar un tiempo paseando por Europa con ellos y de hecho no podía faltar el viaje a Sicilia. ¿Activás en la comunidad itálica rosarina? No. ¿Estás en alguna de las colectividades de las tuvimos la agrupaciones? oportunidad, nos convocaron, otro colega, Tuto Lomondo, nos había convocado para que mi padre estuviese en la comisión de la familia siciliana, etcétera, pero nunca activamos. Soy pariente de la Véneta, pero sería un desaire que me vaya con los otros. Claro, viste, claro, el quilombo claro. de vecinos. Exactamente. Claro. ¿Cisca? Sí. ¿Sus orígenes? Mis padres eran de Calabria, calabreses, cerca. Todos tanos en esta mesa. Guarda el ojo al piojo. Sí, no sé quién son mafiosos. Si los sicilianos, los calabreses. Mira, Minono tuvo sus encuentros, pero en contra de la mafia, acá en mirá, Rosario. Sí, lo habían amenazado. Sí. Le fueron a ofrecer protección y él no nos dijo más que protección. Y al tiempo le llega el dato que le estaban siguiendo a los 2 hijos menores, unos vecinos le advirtieron, entonces Minono tomó sus recaudos, entró a seguirlos él, hasta que los detectó quiénes eran. Justo iban a un bodegón que había en calle Crespo, ahí entre la Cortadita, el pasaje Masón y Urquiza, que era del cuñado, el bodegón. Así que le advirtió, el cuñado preparó la escopeta, Minono compró un Colt y los fue a visitar a los muchachos. Era un gringo siciliano atípico, Minono, porque medía como 2 metros, rubio, de ojos celestes, nada que ver con los brunos de Sicilia. Exacto. Pero los hay, ¿eh? Sí, viste, Sí. los prendió del cogote, los levantó y le dijo, mi figli non sono femmina, ¿eh? Los sacudió y los tiró arriba del mostrador, pegó buonasera y se fue. No lo molestaron más. Eso, ahí cortó. Ahí cortó el tema. Pero ya que está, te pregunto, ¿y por qué lo perseguían? ¿Cómo se había dado la...? Porque Minono ya tenía una fábrica de mosaicos con su hermano. Ah, mira, entramos a la tertulia directo. Claro. ¿Y lo fueron a apretar? Ellos vinieron como inmigrantes a laburar al campo, fueron chacareros, colonos después. Y bueno, y un buen día decidieron venirse a la ciudad, comprar una industria y se les dio por el tema del mosaico. Compraron en calle Alvear, después calle Crespo, Veramújica, por ahí, después se instalaron en calle Salta y después con los años se separaron con el hermano, tenían 2 fábricas distintas, pero en el interín ocurrió este incidente y bueno, así lo resolvió. La eterna historia, ¿viste? La mafia iba y te pedía protección. ¿Cuál es la protección? Eso. Que los opereros no te hagan quilombo, cuál es el que te hace el quilombo, detectarlo, y ellos se ocupaban de poner las cosas en orden. Y Minono y nuestra familia nunca transó con ese tipo de cosas. ¿Viste? De ahí que nuestros operarios hemos sido casi compañeros de trabajo toda la vida, ¿no? Con incidentes muy tristes entre medio, ¿no? En la época de la dictadura, por ejemplo. Y bueno,
Pero esa es otra historia. Sí. Me quedé No. en silencio total con ganas de seguir escuchándote, sin duda. Porque aparte la idea es... No, pero la idea acá es el capo es Juan. No, los dos, porque aparte quería contarle y compartirle... Estamos en presencia de un cacho de la historia de la ciudad. ¿Pero qué te parece? Tanto Vicente como Juan Sí. son parte de la historia de la ciudad. La idea, eso quería revelar, la idea de la tertulia tiene que ver con poder revisionar los últimos 50 años de historia, 60, 70 años de historia. Y le escribimos a Juan José para invitarlo y el convite fue que venga con un compañero entrado en años, disculpa Vicente. 80. ¿80? Pero esa fue la condición. No puede traer una camada nueva, no, todo lo contrario. Camada para arriba. Yo estuve buscando, a ver, un viejo acá. Te habrá costado mucho. Tengo 74. Porque la idea es poder contar la historia en primera persona y poder hablar de cuestiones de coyuntura, como recién mencionábamos, ¿no? Se conocieron entre ayer y hoy indicadores respecto a la industria y vuelve a dar la misma noticia, a constituir la misma tendencia que venimos dando en los últimos meses, que hay un industricidio en la República Argentina, que viene profundizándose un plan, y ahí viene el punto de conexión histórico, Vicente, Juan, oyentes, que es pensar, venimos hablando permanentemente de esta conexión que hay, de esta columna vertebral que se llama neoliberalismo como plan, que arranca y la siembran allá en la década del 70, en la última dictadura, 90 con Menem, frontera del 2001, del 2000 con De la Rúa, luego Macri, hoy Milei. Lo interesante de esto no solamente es poder mencionar el neoliberalismo como concepto, sino escucharlos a ustedes, de qué significa del otro lado, ¿no? Del lado de las fábricas, del lado de las empresas. Lo venimos haciendo con los distintos sectores y por eso también es importante escucharlos, inclusive con lo que acabas de hacer, Vicente, que es, sin darte cuenta, sin darnos cuenta, contarnos tu historia y también compartir la profunda diferencia que hay con los dirigentes nacionales, quienes son la referencia argentina de la industria, del empresariado. Claramente Juan, claramente José, Vicente, claramente sumamos a los dirigentes de la UIA, sí, está bien, no me corrijo, de la UIA Rosarina, sería la FISFE, también en el mismo sentido que Juan y Vicente, donde te encontrás con industriales, con empresarios que tienen la connotación que acabas de contar. Y por supuesto que es importante poder revisar con el testimonio personal, escuchándolos a ustedes. Me callo y seguimos escuchándolos. ¿Qué significan estos 50 años, en primer lugar? Bueno, estos 50 años, como vos mencionabas, en los 4 periodos, las 4M, evidentemente, empezando por la dictadura militar, que fue un golpe en función de instalar un modelo económico, digamos, ¿no es cierto? Que luego los otros 3 continuaron, digamos. Yo me acuerdo de aquella época, el otro día lo comentaba, 2 episodios que tienen un hilo conductor. Un primer episodio fue el Villazo. Exacto. El Villazo, donde la burocracia sindical de la UON Nacional, junto con la Policía Federal, invadieron Villa Constitución, metieron preso alrededor de 100 trabajadores y hubo 30 homicidios. Y contaron con la colaboración de Asindar, de Marathon, de los grandes empresarios de esa zona. El segundo hecho que yo de alguna manera conecto es en febrero del 76, la APG, que es la Asamblea Permanente de Grandes Empresarios, lo que hoy sería la EA, hace un lockout patronal. Y, digamos, allí ya el golpe estaba en ciernes, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hilo conductor de esto? José Alfredo Martínez de Hoz, que era presidente de Asindar en el 74 y además era uno de los referentes de la APG. Fue premiado porque yo estoy convencido
de que ellos fueron los autores intelectuales y financieros y los que financiaron el golpe de Estado, estos grandes empresarios, las sociedades rurales, los que estaban en la APG. Ojo que hoy están, una de las cabezas de eso era la COPAL. La COPAL, ustedes no estaban en aquella época, no sé si estaban en aquella época, pero fue presidente de la UIA el abogado de Funes de Rioja. Exacto. Bueno, esa COPAL, que Confederación de la Alimentación, era la cabeza de la APG. Bueno, lo premiaron a Martínez de Oz con el Ministerio de Economía, y en un famoso discurso, un 2 de abril del 76, hace un discurso por cadena donde va delineando el futuro, ¿no?, con las medidas que se tomaron. 2 medidas las cuales a mí me quedan grabadas y tienen que ver con la ley de entidades financieras, que todavía está y que nadie la tocó, salvo en la época del kirchnerismo hubo algún maquillaje, pequeño maquillaje en algunas cosas, pero no se tocó, y la ley de comercio exterior. Allí comienza, digamos, el modelo económico. Lógicamente que para que pudieran poner en marcha ese modelo económico, pasaron los 30.000 detenidos desaparecidos, la cantidad de fábricas cerradas, robadas, porque a veces no, bueno, por ahí escucho algún trasnochado que dice, bueno, pero los militares no robaban. ¿Qué no robaban? Papel prensa, por ejemplo, se la robaron a Greiber, a Papaleo. Claro. Empresas textiles, no me acuerdo ahora el nombre, que le sacaron, tenía un convenio con China y le sacaron le robaron ese convenio. Martínez de Oz personalmente Martínez de Oz lo presionó, le hizo firmar que le traspasaban a otra empresa de él el tema Bueno, y después empezó a pasar todo, no me quiero extender demasiado, pero fue una época realmente. Yo no participé de la guerrilla armada, sí participaba en la juventud peronista, pero era los que íbamos a las villas a jugar los chicos al fútbol. Estaba en una unidad básica en Arroyito con un dentista, Carmelo Coraza. Carmelo Coraza. Todo un prócer. Y bueno, que él era el jefe, Carmelo, y nosotros recibíamos los magazines de Perón que venían de Guardia de Hierro, entonces nos juntábamos a la noche a escuchar los magazines esos magazines, digamos, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia. Como que llegaban los magazines en cinta, en audio. Claro, eran, ¿te acordás de eso? Los cassettes gigantes. Claro, la cinta abierta, por lo que está. Con cinta abierta. Eso, y escuchábamos los discursos de Perón, que nos traía gente que viajaba a Guardia de Hierro y lo traía a distintos lugares. Claro. A nosotros nos llegaba también. Y así que, bueno, participamos. Eso fue antes del 73, digamos, cuando después de la fórmula Cámpora Solano Lima gana las elecciones, nosotros salíamos todos contentos, qué sé yo. Y bueno, después murió Perón, pasó antes la AAA, murió Perón, después la AAA, y pasó lo que pasó, ¿no? Claro. Vicente, 50 años de la última dictadura. ¿Cómo te atraviesan? ¿Qué nos puedes contar? Mal, porque es permanente el recuerdo de las cosas que nos ocurrieron en esa época, que ya veníamos con la experiencia de la dictadura de Onganía, Levingston, Lanuse. Algunos atisbos ya había de cuáles eran los proyectos que tenían. No se olviden que Krieger Bacena fue el ministro de Economía de Onganía. Onganía, un cursillista de derecha, tacuara, que se reunía acá en Rosario en casa de otros tacuara, inclusive. Y vos fijate la ironía, un militar tildado de nacionalista, su ministro de Economía, síndico de la United Steel. Claro. Bueno, pero en lo que hace efectivamente a esa etapa,
hay un montón de prolegómenos, así como los detalló perfectamente Juan, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del empresariado de los que cortan el bacalao, como quien dice, son los de la tajada grande. Porque nosotros en nuestra área, los pequeños y medianos empresarios, tenemos nuestros representantes, como él mencionaba anteriormente, la gente FIFE, tenemos gente como Guillermo Moretti, que son verdaderos defensores de la industria nacional. Yo lo he tenido de profesor a Guillermo, inclusive en la facultad, y lo conozco y sé de sus valores, ¿no? Suele escucharnos, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, bien, igualmente. Y en definitiva, yo insisto en que hay que detenerse en la historia de los hechos y de los personajes que intervenían en todo esto. No estaban solamente los empresarios, Juan. A mí me consta en directo de sindicalistas que han estado reunidos con Viola y con Macera previo al golpe. Y te lo digo, Otto Calás, el secretario general de la Sanidad en ese momento, junto con su asistente, Chiche Cambursano, estaba ahí en la reunión. En la asunción de Onganía estuvo Bandor. Sí, señor. Y otros sindicalistas más, como Sí, Alonso y no me acuerdo quién más. Entonces, hay un entramado donde es traicionado el pueblo, donde está traicionado los proyectos de desarrollo nacional, donde está traicionado lo popular, cuando los dirigentes están jugando para el otro equipo. Claro. O son cooptados, comprados, o ideológicamente, ojo al piojo, ideológicamente a veces comparten posturas del otro lado. Y es lo que también nos ocurre con los empresarios nuestros hoy en día. Ideológicamente pertenece a otro bando, como quien dice, que es diferente al del pueblo. Claro. Perdón que te interrumpa, Vicente, pero ¿pertenecieron alguna vez esos grandes empresarios al lado del pueblo? Claro. No, viste, es como decir porque lo Roca... pienso en función de estos últimos 50 años, el repaso que venís haciendo, cuál fue la participación de los grandes empresarios con lo que contaba Juan antes. Digo, ¿alguna vez estuvieron de este lado? No. Pero el tema es no confundirse, porque Paolo Roca entró en contradicción con Milei, o Milei lo insultó a Paolo Roca no es el Che Guevara. Exactamente. O Madame Quintanilla. Claro, tampoco. ¿Me entendés? Entonces, acá nos embalamos rápidamente detrás de una figura y en tomar posturas. Y no, la cuestión viene desde abajo la cosa, porque desde arriba no viene el maná del cielo. Me hiciste acordar, Vicente, que acá había un gran empresario, que es sojero del norte, Ajá. que decía, cuando fue el estatuto del peón, decía, no solamente ahora los negros vienen y me piden aumento y me discuten, patrón Costa, claro, y me discuten, claro, sino que me miran a los ojos. Me miran a los ojos, exactamente. Pero esa es la mentalidad. Viajaban en los barcos, se llevaban la vaca para tomar la leche a la mañana temprano. Eso era el dicho de la vaca atada. Claro. Bueno, y no ha cambiado. Lamentablemente las cúpulas, ustedes nombraban recién a Guillermo, un gran amigo, un luchador. Sé las luchas que da dentro de la UIA, ¿no? Lo matan, está ahí discutiendo, porque la UIA, ¿viste? De la UIA de Roca. Lamentablemente. Y sus acólitos son los que ahora están en la claro, dirección. Y fueron lo que yo digo que alimentaron intelectual y financieramente el golpe militar. Mirá, por ahí distintos nombres, pero vos tenés Martín Edó viene de la época de los saladeros en Mar del Plata, el tatarabuelo, el abuelo. El abuelo, el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, votó para que siguiese acá el virrey. Date cuenta que... Ahora, pero hay algo que yo digo que es ideológico, y de ahí derivan las políticas, ¿no es cierto? Yo en esa época estaba como representante en la Cámara del Cemento. Sí. Cámara del Cemento y Materiales de Construcción. Es una de las áreas de la Federación Gremial del Comercio e Industria, acá de Rosario. La comisión directiva
de todas las distintas comisiones que había ahí adentro, tuvieron que presentar el listado al comando del segundo cuerpo, ¿viste? Todos lo sabíamos, todos en disconformidad, pero bueno, lo hacemos porque si los milicos lo piden hay que hacerlo. ¿Firmaban en disconformidad? No, que va a firmar en disconformidad. Firmaban. Ni en pedo. Claro. No, perdón, voy a ser brutal. No estarías acá sentado si hubiese firmado en Y disconformidad. muy probablemente, ¿viste? Y bueno, se presentaban al comando las distintas comisiones directivas. Hay un secretario rentado dentro de la federación, este muchacho se ocupaba de todo. Sobre el final de la dictadura, el último gobernador se llamaba Asís, algo así, era un farmacéutico de Santa Fe, que fue en el último periodo de la dictadura. Casís. Este hombre propone crear distintos consejos de administración, de desarrollo industrial, de cooperativismo. El presidente de nuestra Cámara no asiste a la reunión del federativo, de la comisión directiva, digamos, de la Federación Gremial, y me manda a mí. Y yo voy, qué sé yo, ¿viste? Va. Surge el tema de las propuestas que llegaron de gobernación. Entre las tantas comisiones que había de apoyo al gobierno para desarrollar, estaba el cooperativismo. ¿Sabe qué dijeron? En palabras del presidente, del que en ese momento estaba en la Federación Gremial, un reconocido hombre de negocios de acá que se dedicaba a los cerámicos y sanitarios. Creo que ya falleció, por eso no lo nombro, no tiene derecho a réplica. Saltó diciendo, bueno, empezó a enumerar los distintos consejos. Cuando llegó el del cooperativismo, saltó como leche hervida. Dice, bueno, nosotros en no vamos a participar porque ideológicamente no tenemos... Con el cooperativismo. Claro. Mirá a dónde llega. Y todos los demás lo avalaron, ¿viste? Yo miré ahí, dije, yo estoy como 3 en la docena acá. Pero bueno, entonces estamos hablando de la ideología que tiene el empresariado pequeño, mediano, grande. Claro. Y ahí está el tema. Bueno, si los sindicalistas han traicionado, claro, ¿qué podemos esperar del propietario capital? Yo decía que en Villa Constitución, la burocracia sindical de la UOM, Lorenzo, compañero Lorenzo, de Estrella, fue lo que produjeron eso. Claro. Con respecto al cooperativismo, yo tuve actuación bastante tiempo en el movimiento cooperativo de crédito, en una caja de crédito que es La Florida, en el barrio La Florida, que después fue el Banco Udecop y ahora es el banco, bueno, estoy nombrando banco, no estaba el Udecop acá. Y ahora hay uno solo cooperativo, el de Carlos Heller, no te digo, no, así no hago propaganda. No, sí, Credicop, lo podemos decir. Credicop. Aparte con orgullo se puede decir. Sí. Argentino. Martínez, una de las medidas que hizo fue levantar los encajes, claro, de las cooperativas, de las cajas de crédito de las cooperativas, para que se transformaran en banco y poder meterlo en la órbita del Banco Central de la República Argentina. Hubo un montón de bancos, sino que desaparezcan. Y después fueron desapareciendo. Claro. También todo lo que tenía que ver con el pueblo, porque los bancos cooperativos se reúnen, y en el Credicop todavía en cada una de las filiales están los consejos de administración del barrio, que se reúnen todas las semanas. Y bueno, yo en aquella época estaba allá, y nosotros, a pesar de la dictadura militar, nos juntábamos todos los lunes, y se mantuvo ese espíritu que tenía en la caja de tener una administración local, claro, en cada uno de los lugares. Y además nos extendíamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, al estar ahí, vinieron 2 compañeros de la Villa La Cerámica, querían armar una cooperativa, los ayudamos a armar la cooperativa, y bueno, yo estuve trabajando en la Villa La Cerámica. Era empresario trabajando, medio raro. Ay, bueno. en la Villa de la Cerámica. ¿En qué año eso, Juan? Y eso fue en la época de Menem. Los 90. De los 90,
hicimos la escuela ahí de la villa, que ahora, después la terminaron completando el Estado. Me acuerdo, que vino Menem y el gabinete una vez ahí, pero ya nosotros no lo queríamos, pero estaba Reutemann, nos obligaron a la gente de ahí a que lo reciba, bueno, fueron, pero se armó una cooperativa de crédito y vivienda, y empezamos a trabajar con otras villas, ahí la pasamos mal. Alguna vez yo, hablando de cooperativismo, sentí un arma, pero también sentí pum pum, no los vi más porque lo agarraron los muchachos que estaban conmigo. Claro. Y lo sacaron del lugar. Pero todo aquello que tenía que ver con juntarse, con explicarle a la gente, estaba todo vedado, digamos. En términos laborales, estamos hablando con dos empresarios, pequeños Sí. empresarios de la ciudad de Rosario, la región Rosario. ¿Dónde y cómo los agarra la dictadura, la última dictadura? Desde el punto de vista del desarrollo, del trabajo. Sí, del trabajo, si estabas trabajando, si ya eras el responsable de la fábrica de cerámicos. ¿Cómo Yo fue justamente por un incidente familiar termino ahí, porque eso originariamente había sido de mi abuelo, luego cuando los hijos fueron mayores pasó a ser Vicente Calachi e hijos, SRL, eso se mantuvo, después sucesores y a raíz de un incidente familiar hay una ruptura de intereses, se reparten porque tenía sucursales, etcétera, entonces eran muchos caciques, entonces se repartió entre 3 caciques la cosa. Yo quedé ahí por accidente, era empleado, hacía de camionero, de chepibe, los bancos, etcétera, y paso de buenas a primeras a ser socio en una SRL con mi viejo, mi vieja y mi hermano. Claro. Y con el tiempo se fue desarrollando, y en el 77 a mi viejo le hacen el bocho que había que transformar la SRL en sociedad anónima, porque estaba el tema de los impuestos de Martínez de Oz sobre las sociedades anónimas, el tema de la herencia, el impuesto de la herencia. Justamente Martínez de Oz estaba en un caso muy grosso de herencia, de sucesiones, mira, qué casualidad. Y bueno, y el contador y el abogado, amigos de mi viejo, insisten en la transformación, y yo paso a ser vicepresidente de una sociedad anónima en la cual seguía laburando de camionero, claro, y poniéndome el traje, la corbata, en ese entonces se usaba, y por ahí aflojarme la corbata y salir con el camión a cargar bolsas con los muchachos, ¿viste? Y teníamos trabajo porque se había volcado mucho a la venta de materiales de construcción, piedra, cemento para las comunas, eso nos ocupaba más que nada. Pero después hubo una compra de maquinaria, algo por el estilo, nos agarró la 1050. ¿Qué es la 1050? ¿Qué año? Y la 1050 durante todo el periodo de la la dictadura. 1050 era una ley mediante el cual vos te indexaban los intereses del crédito. Los créditos que habías tomado. Y claro, lo que pasó fue que, por ejemplo, había gente que tenía una fábrica y al lado había un terreno, compraron el terreno para expandirse, después con lo que le salía el terreno por la indexación, te vendieron la fábrica y perdieron la fábrica y el terreno. Claro. Es la famosa 1050 de Martínez de Oz. Claro, que después vino con la 185A, que era bastante parecida. Sí. Cambiaron el nombre, pero como decía un contador, acá dicen que borran los impuestos pero los transforman en otro, ¿viste? Claro. 1980, una circular emitida por el Banco Central durante la gestión de José Alfredo Martínez de Oz, la circular 1050, en el año 1980. Bueno, todavía me funciona. ¿Viste? Claro. Y eso fue un poco la debacle después de la empresa, porque habíamos comprado maquinaria, unos lotes también allá en Génova y Colombres, y bueno. Y eso te funde. Claro, pero para colmo, no había locomotoras, había que comprar tren operativo de piedra, por ejemplo. Nosotros teníamos un contrato de provisión para una obra muy grande, donde se cotizó por ferrocarril, ¿viste? El flete hubo que hacerle con camiones.
y hubo que hacerla porque había que cumplir. Una cosa que por suerte nos caracterizó fue que siempre hemos cumplido. Claro. Eso es una cosa que la hemos transmitido. Mi hijo tiene la misma actitud, ¿viste? Es preferible a veces perder un trabajo antes de no cumplir. Y bueno, eso es lo que tenemos, que cuando uno labura hombro con hombro, ¿viste? Dentro de la planta, y ahí está. Ya te digo, nos agarró en esa época, aparentemente venía bien la cosa, pero fue de mecha muy corta. ¿Cómo? Perdón. Sí. Yo en el 81, yo hasta el 81 trabajé en relación de dependencia. Eras empleado. Era empleado de una empresa que vendíamos hierro, acero, Enriquete Bonelli, no estamos, Enriquete Bonelli, Sociedad Sí. Anónima. Era vendedor, me iba bien, pero en el 81, bueno, pasamos la época del desabastecimiento, antes del Rodríguez, con el Rodríguez. Sí, la Tiri y compañía. Ya, pero en el 81 me independicé porque recibí la indemnización, pues la empresa cerró, una de las empresas que tuvo que cerrar, y puse un taller de corte con pantógrafo, corte de chapa con pantógrafo. Y ahí con maquinaria agrícola y qué sé yo, me fui defendiendo hasta el 90 y pico, cuando vino el efecto caipiriña, el efecto, Sí. todos los efectos del mexicano, Sí, todo. el todo, tequila, el caipirinha, y acá el vodka y todo lo demás. porque estornudaban en Sí, México sí, y sí. nosotros nos resfriábamos, ¿no? Claro. En Brasil o donde sea. Y bueno, de ahí me fundí y empecé de nuevo Y bueno. cortando con una máquina para cortar hierro y chapa, cizallas, Una cizalla. con la cizalla. Claro. Ahí en el 2003 me empecé a recuperar. ¿Viste? Porque se da algo, lo que decía Cristian el otro día en la charla Sí. sobre el Mercosur y la inserción Y la de Unión Argentina Europea. en el proyecto Mercosur Europa, el convenio. Yo dije Cristian, me refiero al ingeniero Cristian Desideri, Bien, gracias por la aclaración. un ingeniero industrial. Un amigo nuestro. Muy amigo de APIME, siempre está disertando, escribe muy buen material, es todo un estudioso del tema de la economía, se ha volcado a eso esencialmente, y en una de las charlas que dio los otros días hablaba de lo que es el reflejo de lo que estamos hablando, representa Juan o represento yo. Argentina, terminó diciendo, no es un país industrial, Argentina es un país con industrias. Con industrial. Claro. ¿Te das cuenta la diferencia cualitativa Sustancial. del concepto? Que solamente lo puede pensar él y expresarlo tan claramente. Donde Juan de empleado pasó a industrial, de industrial se tuvo que con Flor achicarse. Nosotros prácticamente esto nos destrozó. Teníamos máquinas de 100 metros cuadrados por día. Hacíamos 80 metros cuadrados por día. Bueno, la perdimos, ¿viste? No tengo vergüenza en decirlo. Se la llevó el banco. El banco, que en ese entonces, como de costumbre, no controla dónde van los fondos. Es muy difícil. Hubo un banco acá que se ocupó de eso. Vos ibas, pedías un préstamo y te tienen que hacer un seguimiento para ver... El Banco Industrial. El Banco Industrial, bueno, pero después hubo un privado que el gerente me consta que le tocaba hacerlo, salía a las 6 de la mañana a revisar la empresa que había solicitado el préstamo. Entonces vos podés pedir $1 millón y terminar comprando una carretilla. Claro. En vez de... En la época de la dictadura se sacaban los créditos y fue un pagadiós porque se nacionalizó la deuda. Claro. Y ojo, que el servicio de inteligencia del que disponía Martínez de Oz era casi mejor que el servicio de inteligencia del Estado, ¿eh? Cavallo fue. Cavallo, como presidente del El Banco que nacionaliza la deuda. Central, nacionalizó la deuda de las empresas privadas, por lo tanto él y yo, usted era más chico, pero él y yo pasamos a pagarle el crédito a Sindar, a todas esas empresas. Claro. ¿no? Martínez de Oz les tenía contadas las costillas a cada gerente de las empresas que habían solicitado préstamos y les decía, mirá que hiciste esto con la plata. ¿Viste? Los tipos sabían perfectamente, pero no obstante eso, ninguno fue en cana, ¿eh?
Y terminó, como dice acá Juan, entre todos, otra vez la deuda eterna, Claro. la sigue teniendo la Argentina, el pueblo, y bueno, y heredamos ahora la de Macri, y andás a ver la que nos va a dejar este. La de Menem es interesante analizar con respecto a lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Porque es muy similar, nada más que, bueno, ahora fue mucho más rápido. Pero en la época de Menem, yo te digo, nosotros como APYME terminamos parando remates. Porque esto va a pasar de acá, ahora va a pasar también. Es decir, hoy la tasa de interés, una tasa efectiva en un banco, está alrededor del 96% anual. Y en las billeteras, Más. en la billetera habitual, el 251%. La tarjeta ahí. Entonces, en la época de Menem, por ejemplo, nosotros empezó Mujeres en Lucha, lo habrán escuchado, El Lucy campo de también. Corneli, acá Ana Galmarini. Exacto. Bueno, nosotros imitándola a ella, empezamos con ellos a darle una mano y después armamos Recupime, Recuperación Recupime. Pyme le llamábamos, y parábamos los remates. Nosotros remates de galpones, máquinas, estábamos en aquella época en la calle Salta y Entre Ríos, y a la vuelta estaba el Colegio El Martillero. Colegio de Martilleros. Así que, ¿qué hacíamos nosotros cuando nos enteraba, alguien nos tiraba que iban a hacer un remate? Íbamos ahí, nos poníamos a cantar el himno nacional y nos dejábamos rematar. Cuando el secretario empezaba a hablar del remate, estaba el juez ahí, nosotros empezamos a cantar el himno y el juez, medio guiñando el ojo, se iba, ¿viste? Levantamos. Después eso fueron perfeccionando, pusieron la policía, pusieron vallas, nosotros también fuimos perfeccionando y seguimos impidiendo remates, pero inclusive algunas cosas que hemos hecho para motivar a la gente, para que la gente se sume, para que la prensa, con mucho acompañamiento de la prensa en aquella época, nosotros rematamos, un día hicimos un sketch y rematamos el Monumento a la Bandera. Recuerdo. Después, otra vez, cuando algunas entidades empresariales festejaban el Día de la Industria con un asado o algo, nosotros montamos un velatorio Claro. en Córdoba y San Martín, cajón, ya, me acuerdo de una señora pasó y dice, Que se murió. ustedes son unos herejes, decía. Claro. Claro, pero nosotros hacíamos, y las coronas era industria del caucho, industria de esto, industria del otro, Claro. y de manera de porque lo único que puede ¿Las guardaron a las coronas para volver a usarlas? digo? No. Tus amigos. Yo tus amigos. Tus amigos. El himno nacional tiene tan poca difusión, el Claro. himno nacional. Tiene tan poca difusión. Por supuesto, yo le veo murmurar a los funcionarios nuestros, por ahí pienso, ¿lo sabrán al himno? ¿No lo sabrán? ¿O tienen vergüenza de pronunciarlo? Vos lo ves con los labios ahí, deditos. El himno nacional, que fue muchas veces un arma para enfrentar al enemigo, para pararlo al enemigo. Está acá- muy cercenado, está muy cercenado. Bueno, más allá de eso, ¿viste? Pero el himno que fue en muchos casos muy triste de nuestra historia, en la época de la dictadura, donde se torturaba a mansalva, muchos compañeros iban a la tortura cantando el himno. Y con ese himno, que era como una letanía, y lo cantaban, llegó un momento que han llegado a parar la tortura por un rato, los dejaba un poco helados. Nosotros en las marchas, las manifestaciones, cuando se nos venía la repre, que cantábamos el himno, lo terminábamos de cantar a 2 cuadras, ¿viste? Porque había que arrancar porque no paraban. En algún momento sirvió como la bandera, ¿viste? Eso se ha perdido mucho de eso, ¿no? Pero es que se ha perdido porque está como manoseado, ¿viste? En la cancha no se canta el himno, se hace un coro ahí acompañando. Es la derrota culturales. Pero Exactamente. claro, ¿me entendés? Si eso estuviese presente realmente y sentido, sería un elemento de unión muy importante, ¿viste? Recién haciendo un repaso de lo que fue la dictadura, los 90,
Y Juan decía algo clave, las condiciones son similares hoy en día a lo ocurrido en los 90. ¿Qué ves? ¿Qué similitudes ves de los 90 a hoy? Bueno, la posibilidad de las privatizaciones, el Estado trabajando para un pequeño grupo de empresas, la caída de empresas, la caída del mercado interno, de la apertura de las importaciones, digamos, es muy similar. Lógicamente, se ha hecho mucho más rápido y está mucho más nítido, porque vos fíjate, yo siempre digo que la destrucción de la industria del mercado interno en la Argentina es una política de Estado. El gobierno la quiere destruir, no es que es un error porque no forzado, como dicen los tenistas. Hay tanto en el decreto 7023 como en la ley bases, no se nombra una sola vez la palabra industria, la palabra mercado interno, ni una sola vez. Claro. Pero no solamente eso, sino que se han tomado medidas concretas para destruir el mercado interno. El tema de las importaciones, el tema de la quita de subsidio a las tarifas, el tema de cercenar el ingreso de la población, de los trabajadores, de los jubilados, la caída del poder adquisitivo, y todo eso está inducido por este Estado en función de que ganen 3 o 4 sectores. Que hacerme reír yo porque algunos te dicen, no, lo que pasa es que fíjate vos que el PBI aumentó el 4% y la industria... ¿Pero gracias a qué? Claro, pero cuando vos desagregás eso, son la venta de granos, exacto, el petróleo, es decir, la energía, la mediación financiera, intermediación financiera. Entonces, claro, te hacen el promedio y parece que estamos mejor. Claro, vos la cifra la manejás como querés. Y eso bueno, después tenés el coro de periodistas de los grandes medios que claro, porque lo hacen en forma totalmente desembosada. Sí, sí. Los otros por lo menos no mentían. Estos mienten desde el punto de vista que manejan sus números, deliran. Astrid Sturzenegger se equivocó en una gráfica y borró una parte. Viste, fue genial. Eliminó la línea roja con de la esta gente que no se pueden usar y hasta me da un poco de bronca. Por ejemplo, rápidamente ante eso, cualquier compañero, cualquier amigo, pero qué inútil que sos. No se le puede decir inútil. Lo único que no son inútiles, para nada. O sea, extremadamente exitistas, buenos para la búsqueda de su plan, ¿no? Eso, este modelo económico es súper exitoso, claro, para esas 4. Totalmente. Lo describió perfectamente. Por eso digo que recién. no es un error no forzado. Pues el Estado siempre está presente. Claro. Para un lado o para otro siempre está presente. Bueno, ahora está para apoyar a esos grupos. Y esos grupos son, lamentablemente, allí no se genera mano de obra. Por lo tanto, en estos 2 años se han perdido 22.000 empresas y 290.000. Y estamos hablando con cifras de la Superintendencia de Seguro de la Nación, es decir, de empresas que aportan todos los meses, ¿no es cierto? Sí, cifras oficiales y nada de proyecciones. Y nada de proyección. Claro, que yo te digo, si hago una proyección es mucho más que eso, ¿no? Sí. Porque hay una precarización impresionante. Sí, ¿no? sí, claramente. Me fui a buscar la publicación del INDEC en la jornada de ayer de el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica argentina, que dio una variación positiva, según el INDEC, del 1.88%. Lo que me llama la atención es esto que marcaba Ley. No me llama la atención, lo sabemos, pero me parece que es importante remarcarlo. Los que tuvieron una variación positiva fueron agricultura, ganadería, caza y silvicultura, impuestos netos de subsidios, explotación de minas y canteras, claro, intermediación financiera, transporte y comunicaciones y pesca. Toda primarización de la economía. Exacto. ¿Sí? Y los que tuvieron una variación negativa fueron hoteles y restaurantes, o sea que la gente no va a hoteles ni a restaurantes, electricidad, gas y agua,
Administración pública y defensa, planes de seguridad social, de afiliación obligatoria. La industria manufacturera, que tuvo un retraso del menos 2.6%. Y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones con un menos 3.2%. Claro, entonces te hacen el promedio, la economía está mejorando, y lo dicen, Sí, está sí. mejorando la economía, pero cuando vos ves, le mejoran 3 o 4 sectores que además no generan puestos de trabajo. Exacto. Mirá el contrasentido que en Neuquén, que es la única provincia que de las 24, que la única... Y Añelo en particular, Y Anielo en particular. dentro de Neuquén. Ya, no perdí, no Concentra. no retrocedió la economía. En todas las otras provincias la economía retrocedió, pero hay un contrasentido, porque en Vaca Muerta se generaron puestos de trabajo, pero en la cadena que tiene que ver con la extracción de petróleo se perdieron más puestos de trabajo de lo que generó Vaca Muerta. Mirá, Bueno, triste. Añelo, por ejemplo, el litro de agua está cotizando mucho más que un litro de nafta, por ejemplo. Mirá. De hecho, en Añelo hoy, para No. tomar agua para hidratarte, no podés. Y de hecho, nos contaba ayer Andrés Cedrón que está haciendo una investigación, el documentalista, que es la próxima película y que tiene que ver con esto, ¿no? Con los niveles de derroche de agua para la utilización del fracking. La ley Y- de glacial. Claro, la no puede discusión. dar sin duda, claro. va de la Vamos mano. a terminar, Mirá, se van a llevar el agua, nos van a mandar con nombre francés una botellita de agua, Claro. que nos va a salir un ojo y la mitad de la cara. hablando de la desocupación de las otras provincias, el día de la marcha, me contaron una gente que viajó en un Uber, Ujú. el chofer era de Santa Cruz, Mirá. se había venido petrolero, sin trabajo, dice, no hay nada de trabajo allá. Mirá. Santa Cruz ya son yacimientos carboníferos fiscales, ¿no está allá? Ujú. Bueno, no hay nada de trabajo. Mirá hasta dónde se vino el tipo buscando trabajo. Le dijeron que en Santa Fe, más o menos, y se vino para acá. Bueno, consiguió ahí de Uber, desde Santa Cruz, que Claro. suponemos que en la Patagonia, pum para arriba. No, pum para arriba cuando vengan los beduinos, que le compran unas tierras. Pero es interesante lo que está contando Vicente en cuanto a la migración interna de Argentina, cómo alguien que migra a un polo industrial, el puesto de laburo que encuentra es de Uber. Claro, Claro. claro, mirá vos la Ahí fantasía está del todo dado hombre. vuelta. Claro. Claro, Y ahí muy hablando bueno. de dado vuelta, patas para arriba. Hay un audio, Luqui, un videíto que es la propaganda de 1976, está ahí en aire. Que es más que nada para pasarlo radiofónicamente, escuchar como vos quieras. Podemos pasar. Vamos con el video, así también los radio viewers. Qué maravillosidad. Hoy lo pueden- logramos. hoy Vamos. vamos. Lo pasamos cuando vos quieras. Levantar el techo. Veamos. Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Ahí escuchábamos una propaganda icónica, o que se transformó en ícono, porque es un emblema, una síntesis, una brutal, asquerosa síntesis. Y digo brutal y asquerosa por dos cuestiones. Una, porque tiene que ver con una construcción mediática, un contenido mediático que hizo la última dictadura militar, y después todo lo que genera, porque termina siendo el ícono de lo anti-argentina, lo anti-industrial,
el desprecio a lo que se había construido, referenciando también a este compañero industrialista que mencionabas, Vicente, ¿no? Es un país con industria y no industrializado. Y partir de acá, de este planteo que hizo el industrial que citabas, Argentina con industria y no industrializada. Después de escuchar esto, que de alguna manera es parte de lo que estamos hablando hoy, siguen aplicando la misma lógica. País con industria, pero no industrializado. A 50 años de la dictadura, a 50 años de este plan político-económico, ¿qué pueden referenciar de lo que ha significado y también a futuro, ¿no? Porque seguimos con ese esquema. Y probablemente cómo se ha ido coartando los distintos proyectos, probablemente de desarrollo, en muchos órdenes. Ahora se está masacrando directamente todo lo que es investigación y desarrollo, retasearle todo al CONICET, a las universidades, etcétera. Una sociedad sin conocimiento en estos tiempos es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué pasó? Yo creo que no nos han dejado ser tampoco, porque hemos tenido una posición a nivel internacional en distintos momentos de nuestra historia bastante interesante. Ojo, cuando América del Sur directamente estaba totalmente menos que subdesarrollada. En cambio, la Argentina era un faro de desarrollo, de posibilidades de industria. Qué sé yo, el broche de oro fue como, voy a usar la palabra cóndor, no confundirla con el operativo Cóndor, con el plan, claro, con el plan Cóndor, sino con los misiles, el plan de desarrollo estratégico del misil Cóndor, que lo termina entregando Menem gratis para el pueblo argentino. Entregó todo lo que Alfonsín intentó más o menos defender. Teníamos la planta de uranio enriquecido, ya diseñado totalmente, se estaba construyendo. Bueno, es el ejemplo más brutal. Pero cómo se ha impedido, me acuerdo que en el año 89 vino una comisión de la Cámara Industrial o Comercial de Génova o de Milán, que ofrecía préstamos. Me acuerdo que en el Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo, ahí en ese salón de actos expuso esta gente, y cuando llega la palabra final del presidente de esta Cámara, un italiano, insiste en la necesidad de que había que presentar proyectos evaluados acá por el IMAE y la DAT y después por el Consejo de Italia, pero este hombre hacía foco en una cosa, que teníamos que desarrollar los medios de comunicación, no teníamos rutas por donde transportar los bienes, claro. Entonces era toda una suma de cosas a lo largo del tiempo y con distintos gobiernos que no toman un plan estratégico. El problema es ese, hay que unirse, sentarse y trabajar sobre un desarrollo de un país en base a un plan estratégico. Radicales, peronistas, comunistas, agrupaciones sociales populares, todo el mundo a discutir un plan estratégico. Y esté Juan o esté Pedro en el gobierno, ese plan hay que respetarlo. Cada cual le pondrá su impronta desde el punto de vista político, pero si no, no vamos a despegar nunca, más allá de las cosas a las que le tenemos que hacer frente. Un diputado provincial me dijo hace unos años atrás, esa idea que acabas de contar, Vicente, es buenísima y además necesaria. El punto está en quién idea el plan estratégico y quién lo comanda. Porque una de las preguntas que quiero hacerles también, además de repasar lo que significa esta propaganda icónica de reventamos al país abriendo las importaciones, tiene que ver con el círculo rojo. ¿Hay círculo rojo o no hay círculo rojo? Sí, si hay círculo rojo, el plan estratégico, que yo y vos estamos de acuerdo que tenemos que hacerlo... Ellos también lo tienen. Y claro, ellos también lo de tienen. hecho siempre lo han tenido. Es lo que él decía cuando dice que el gobierno no oculta nada de lo que es un plan. ¿Viste? Cada vez que hubo un golpe de Estado, o bueno, en los últimos años, lamentablemente a través del voto, porque también hay que analizar que la democracia, que es
que todos amamos, queremos, defendemos, etcétera, etcétera, por ahí no ha resuelto algunos problemas, por ejemplo lo del Círculo Rojo. Claro. Es decir, yo cuento una anécdota, un día almorzando, invitado por Moretti lo trajo a Agustín Rossi y lo trajeron a Kirchner, y bueno, estábamos sentados en la mesa, y entonces, bueno, había grandes empresarios de acá, ahí, y yo me habían colado a mí por amistad, ahí me pusieron a mí ahí. Y yo cometí el error. No querés estar en la lista, en la línea de grandes empresarios. Claro. Querés salir de y yo cometí el error de preguntarle a Kirchner, le digo, Néstor, hablamos entre todos, ¿no es cierto? Digo, ¿para cuándo la ley de entidades financieras? El eterno tema mío. Tranquila la pregunta tuya. ¿Y qué te contestó? Presidente en ese momento. Presidente de la Nación. No, diputado, después. Entonces me dice, no me contestó. Dijo, bueno, no, hay que verlo, qué sé yo. Nos sacamos una foto, que yo la tengo en mi casa, estamos abrazados así. Y me dice, vos me querés mandar en cana, querés que me echen de acá. Claro, ¿viste? Al poco tiempo. O sea que sí te contestó. Sí. No te contestó en público. Claro, no, fue hace 7, 8 y le hicieron la misma pregunta a alguien que le hice yo, y él dijo que estaba arredrado, porque lo habían puesto arredrado en el Banco Central. Dice, ¿qué quiere que lo ponga el flaco Kunkel? Contestó él. Nos rajan a todo en 2 minutos. Es decir, es cierto también que del otro lado es muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el error de la política? Y no convocar a todo el mundo, porque si vos convocás a todo el mundo... ¿Quién está atrás? ¿Qué es la ley de identidad financiera? Porque de alguna manera estamos hablando de la ley que regula el sistema bancario de la Argentina. Por eso no hago la pregunta en realidad sobre qué significa qué es la ley, sino quién está atrás. Porque lo que está hablando Juan José... Sí. Es del poder que está atrás de esa ley. Es el poder que está atrás y que gana con eso. Bueno, antes lo decía él, viendo el tema del EMAE, la mediación financiera. Y la mediación financiera, los bancos ganan, la levantan con pala, para decirlo mal y pronto. Claro. ¿Y qué van a querer cambiar? Van a querer dar crédito, que hoy, por ejemplo, hay una mora del casi el 10%. O crédito a través de que fueron dando a través de las aplicaciones esas de de Galperín al resto, de las tarjetas de crédito, que están con una mora impresionante, y los bancos no saben cómo hacer para cobrar ahora. Por eso digo, no saben cómo hacer para cobrar, tengamos ojo, no vayan a hacer que empiecen a rematar, ¿no? Hay una mora impresionante. Cheque devuelto, se duplicó la cantidad de cheques devueltos, que el último bastión del crédito del comerciante, porque vos el pedaleo otra vez, vos pedaleás y si compras 60 días. Claro, si podés. Ahora, si te devuelven el cheque, el proveedor tuyo no te vende más. Claro. Entonces, nos estamos arrimando muy peligrosamente a lo que pasó en el 2001. Lo que pasa es que en el 2001 hubo una medida que fue la que rebalsó el vaso, que fue el corralito. Pero ahora no sé por dónde, pero va a saltar. Porque es evidente que la gente ya no aguanta más. Ahora, yo me pregunto, la ley de entidades financieras, ¿qué hace? ¿Le permite todo un margen de libertades al sistema financiero y bancario para tomar lo maneja el Banco Central, y por otro lado... Y en función de lo que el gobierno necesita o pide. Claro. Y no toca los intereses. Y fíjate una cosa que es interesante. Acá el gobierno habla de la peruanización, que marchamos hacia la peruanización. Peruanización. Fíjate vos, en los últimos 10 años, ¿cuántos presidentes hubo en Perú? El mismo. 10, 8, no sé. 8 en 10 años, Juan. 8 en 10 años. 8 en 10 años. Sí. ¿Y cuántos presidentes del Banco Central? Uno solo, el mismo. Claro. Te manejan la economía. Claro. Y bueno, y vamos hacia eso. Que en definitiva, cuando escucho esto que estás diciendo,
con dolor para nosotros, pero en realidad un dolor del pueblo peruano, cuando hablamos de la peruanización claro. de la economía, cuando hablamos de la sudamericanización de la economía, en realidad es con dolor de que nos están destruyendo lo que pudo construir el pueblo trabajador, el pueblo argentino, es eso, están destruyendo eso, ese escalón que logró construir. No hay nada superior, no hay nada elitista, no hay nada diferente a que Argentina y los argentinos somos exactamente iguales a los peruanos, los bolivianos, brasileros, ecuatorianos, etcétera, etcétera. La diferencia con México es que somos iguales a los mexicanos, pero tienen una escala de que son 117 millones y nosotros 47. Sí está claro que esta idea de la peruanización ha tenido, ha calado y tenido sentido de debate en Argentina, y montones de veces lo venimos escuchando, porque en definitiva hay un sector que nosotros, el pueblo argentino, no elige, que no se somete con la falencia que pueda llegar a tener, al sistema democrático y de elecciones. ¿Qué es ese círculo rojo? En Argentina cambiamos presidente, cambiamos gobiernos, cámaras completas de senadores y diputados. Tal vez no siga el presidente del Banco Central, como sí sucede en Perú, pero el círculo rojo está intacto. Lo nombra el círculo rojo. Claro. Por eso vuelvo ahí, insisto nuevamente en qué opinan sobre qué significa y quiénes son ese círculo rojo, que además de la industria, el comercio, son y pertenecen a los dueños de los bancos o los dueños de las entidades financieras. En definitiva, seguimos hablando de los mismos. De la misma persona. Sí, efectivamente, son los mismos. Por eso hablamos de Martínez de Hoz y hablamos, bueno, por eso tenemos a Caputo, Sturzenegger, Cavallo. Dijimos que en el 82 Cavallo nacionalizó la deuda privada y todavía sigue hablando Cavallo. Y ya está muy viejo, por eso no le dieron un puesto. Sí que son. Pero sí Caputo, sí Sturzenegger, son los mismos. Son los mismos que trabajan para esos sectores, pues son empleados en definitiva de esos sectores, ¿no? Y que incluso son los representantes, digamos, lo que ponen la cara. Claro. Y digamos, están al servicio de, a mi criterio están al servicio de, cuando decimos que nuestro presidente está también, es un empleado del poder, no es para eximirlo de culpas, pero sí como que es un poco el representante de toda de ese proyecto y todo ese plan de avasallamiento, de industricidio y de ojo al piojo, el abandono, no solamente el tema de la industria, pensemos en la salud, pensemos en la educación, pensemos en la infraestructura, en el agua y en muchas cosas más. Acá no termina en una gestión puramente que le pega a la industria, sino que está destrozando todo, que no sé cómo el día de mañana lo vamos a recuperar y a restaurar todo esto. Claro. Va a llevar muchísimos años recuperarlo, pero en la medida que no se tomen medidas como corresponde, que por supuesto que le pegan a los poderosos que manejan la bocha, que la manejan desde el no nos olvidemos que hay gente del exterior también la que tiene. Cuando hablamos del JP Morgan, que tenemos acá los empleados del JP Morgan en el Estado, obvio. ¿De qué estamos hablando? El círculo rojo va mucho más allá. Es una denominación común para el factor común que es lo que representa el poder, en definitiva. La empresa de Roca tiene su oficina en Luxemburgo. Claro. Para evadir impuestos. Claro. Bungibor, en uno de los cantones de Suiza. Tenemos expresidentes que tienen el Panama Paper, está todo demostrado. Claro. Sí, el Panama Paper. Caputo, que tiene su plata en el exterior y le pide a la gente que saque los dólares del colchón, pero no los trae. Es evidente, ¿no? Pero tenemos un problema. Tenemos la democracia, tenemos un funcionamiento de las entidades democráticas, pero que no funcionan a full como deberían. Y no nos ponemos de acuerdo. Porque no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y muchos no tienen la valentía de enfrentar las situaciones. Estamos hablando con Vicente Calachi, con Juan José Sisca. Tenemos que tenemos compromisos asumidos con anterioridad.
se llama tanda. Bien. Tenemos que cumplir, pero antes de la tanda vamos a comentar un título que es de muchísima importancia para la República Argentina. Estamos tratando de tener mayor información, pero la justicia de Estados Unidos falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado a pagar más de 16.000 millones de dólares en la causa YPF. La Cámara de Apelaciones de Nueva York invalidó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el resarcimiento multimillonario. Repetimos, se invalida la condena de Loretta Preska, donde la justicia, donde se preveía que se paguen 16.000 millones de dólares por la privatización, por la expropiación de YPF, expropiación de YPF. La justicia falló en favor de la Argentina y no habrá que pagar tal deuda. En un ratito te contamos más información. Si te parece, 13:22, hacemos la tanda y volvemos con más tertulia de viernes. Apuntes y resumen. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Quédate escuchando, que después de la tanda volvemos. Si sos estudiante de la UNR y buscas apoyo para poder estudiar, te presentamos el programa de becas 2026. Las becas son una ayuda que brinda la universidad para que sus estudiantes puedan ingresar, cursar, permanecer y recibirse. Podés solicitarla si sos estudiante regular de las carreras de la UNR o estudiante de cualquiera de nuestras escuelas medias. Si sos ingresante, podés solicitarla una vez que completes la inscripción definitiva. Inscribirte es muy sencillo. Ingresás a becas.unr.edu.ar, tocas solicitud de beca y después accedes con tu clave y usuario del SUI guaraní. Es muy importante que leas el reglamento y la documentación requerida. Becas UNR 2026. Desde 1989, Manhattan te ofrece lo que vos querés, lo que más te gusta siempre. Porque además de los panes, facturas, sándwiches, postres y pastas increíbles, en Manhattan diseñamos todo pensando en tu día, pensando en vos, como siempre, como toda la vida. En Paraguay y Tucumán, Panadería Manhattan te hace feliz todos los días. ¡Qué locura! Vuelven de Jumping Frijoles con Sí, Sociedad de Impro, el espectáculo de improvisación extrema más divertido. Este sábado 28 en Lumbra, Pellegrini 1644, reservas en nuestro Instagram, @sí_Sociedad de Impro. Vení, que esta noche sí se juega. Radio Universidad 103.3, Radio UNR. ¿Buscando tu próximo plan? Lo mejor del teatro, la música y la danza está en el Teatro La Comedia. No te pierdas nada. Visita teatrolacomedia.gov.ar y suscríbete al newsletter para conocer nuestra programación antes que nadie. Búscanos en Instagram y Facebook y sumate a nuestra comunidad en redes. La Comedia, Teatro Público, tu lugar en la ciudad. Participa de la conversación. Escribinos al 153 886677. Apuntes y resumen. Solo en vos, y un día que nunca
Continuamos en la tertulia de viernes en Radio Universidad de Rosario. Estamos hurgando en el aspecto empresarial de la última dictadura militar. Hablamos del último genocidio a 50 años y lo que ha significado la configuración de la última dictadura, que no solamente fue militar, sino también civil, sino también empresarial y también eclesiástica. En este caso, como primera tertulia vamos a hacer dos, una con Juan y con Vicente y otra con Guillermo Moretti y otros referentes de la FISFE, como por ejemplo Cristiá, que son referentes históricos también de la industria, y poder hurgar en primera persona, escuchar en primera persona los testimonios de lo que ha significado el accionar del empresariado argentino, tanto en el vínculo cómplice con la dictadura, como también en el vínculo cómplice en cuanto a lo político económico, porque en definitiva lo que hoy continúa vigente es la búsqueda de esa Argentina para unos pocos que deja a las mayorías fuera. 153-88-6677, te seguimos leyendo, vamos a seguir intercambiando. En Revista Anfibia apareció una nota que vamos a recomendar. Hay muchísimo trabajo en los medios web de Argentina esta semana en referencia al 24 de marzo. Que te detengas, vayas leyendo de a poco, cualquier cosa que vayas, que te vaya llamando la atención, es saludable, es bueno, pero hay algo que rompió la agenda, inclusive porque es un personaje conocido al que respetamos, más allá de las diferencias que podemos llegar a tener. Se trata de Martín Caparrós, que escribió una fábula a la que tituló El odio, el inodoro. Y es una fábula que habla de la vida de Jorge Rafael Videla. La revista Anfibia publica un video que ahora vamos a compartir la voz de Martín Caparrós, que es el principio de este texto que tiene 59 páginas. No se crean que iban a leer una nota de un par de párrafos y nada más. Y publica el siguiente texto: advertencia. El nuevo texto de Martín Caparrós no es fácil. Cuenta la vida de Jorge Rafael Videla y piensa en voz alta el odio argentino y el suyo propio. Y cita, abre comillas, al propio Caparrós. Qué bueno poder decir no lo odio, lo desprecio. Qué sospechoso decir no lo odio, lo desprecio. Qué vano decir no lo odio, lo desprecio. Qué inútil decir que no lo odio. Y continúa el texto, es un texto desafiante, es largo, es sucio y es un cachetazo a cualquier lectura bien pensante sobre los 50 años del golpe. Por supuesto que las firmas de Martín Caparrós, la nota se puede leer completa en un link en la bio de el Instagram de Anfibia. Nosotros tenemos el texto, les voy a ser sinceros, lo tengo que terminar de leer, voy por la página 22. Me parece, hasta donde llevo leído, maravilloso. Suscribo. Lo que escribe y cómo va contando el odio, la construcción del odio en contraposición al amor, con citas a bibliografías históricas, desde pensadores alemanes que hablan sobre el odio e intentan darle una definición, pero que no pueden, y no es solo una definición, sino que son muchas definiciones respecto del odio, hasta la cantidad de veces que se cita al odio en el Viejo Testamento y ninguna cita que tiene el Nuevo Testamento al odio, entre muchísimas otras variables del texto. La verdad que es para recomendar. Para la semana que viene, por supuesto, que lo voy a terminar de leer y vamos a poder tener mayores apreciaciones sobre este texto de 59 páginas. Quien lo quiera nos manda un mensaje al 153-886677 y se lo mandamos. Tírenos un centro, algo, un mensaje respecto. El centro es Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia. Ahí está. ¿Le parece muy bien? Perfecto. Listo. Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia, y se le envía el texto. Esto es lo que publicó Revista Anfibia en la propia voz de Martín Caparrós. Allí fue que murió, y sé que fue a los gritos. Sé que murió en un baño, acuclillado sobre el inodoro, y ahí quedó.
Sé que era madrugada, que a los gritos pidió ayuda, pero nadie fue. Me he preguntado muchas veces si me da placer imaginarlo prendido a su inodoro, desangrándose, cagándose, consciente o ignorante de que la vida se le está yendo por el culo. Me pregunto si se agarró a la taza, se apretó los esfínteres para atajar la sangre que se iba, se rechinó los dientes, si le dio asco la sangre con la mierda o miedo, si intentó algo o ni siquiera tuvo tiempo, o si lo tuvo para saber que no valía la pena intentar nada, si trató de encomendarse a un dios, si pensó que un dios lo salvaría. La imagen me da vueltas, a veces se me va semanas, meses, después vuelve. Quizá me da placer. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Martín Caparrós, que es el inicio de este texto que se llama El odio, el inodoro, y es una fábula sobre la vida de Jorge Rafael Videla. A 50 años del golpe, El odio, el inodoro, la pueden encontrar en Revista Anfibia, y si nos mandás un mensaje te podemos mandar el link con el PDF, podés leer la nota completa. Nunca más, Memoria, Verdad y Justicia, nuestro mensajero, el 153-886677. ¿Qué significa el odio? Y también les pregunto, directamente con la imagen que nos propone Caparrós, ¿qué sintieron, qué sentiste cuando te enteraste cómo murió Videla? Mira, yo te voy a decir la verdad. A mí siempre me gusta decir que no todas las novias son lindas, ni todos los muertos son buenos. Es decir, que ni siquiera, viste que cuando se casan son todas las novias lindas. No es así. Hay novias que son feas y hay muertos que no hay que lamentarse. Yo pienso y creo que el pueblo argentino, la mayoría de nosotros, ahora en una parte se está transformando, somos demasiado buenos, hemos sido demasiado buenos con cada vez que tocó gobernar, por ejemplo, digamos al pueblo, o de alguna manera algún representante mejor o peor del pueblo. Benévolos. Claro, hemos sido buenudos. Yo siempre pongo como ejemplo Patti, el comisario Patti, que mató a Randá, claro, a Tacuarita, no, ¿cómo se llaman? Sí, Randazza. Bueno, fue cuando fue juzgado, fue en una camilla con entubado, pidiendo disculpas, hablando del pacto de San José de Costa Rica, degenerado, que mató gente a mansalva y se defendían de esa manera, porque ellos son así. Y no obstante, digamos, son guapitos, cuando son guapos, te matan, qué sé yo, pero después cuando se la ven mal, pasó en las Malvinas. En las Malvinas no, lo que pelearon fueron los muchachos, no ellos, ¿no? Y entonces, fue elegido intendente. ¿Cómo? Fue elegido intendente. El claro, de Pilar, de Escobar. Claro. Fue diputado. Y diputado también. Claro, por eso. Yo estoy de este lado. Yo no sé si la palabra es odio, lo que sí, creo que no hay que perdonar. Hay cosas que no se perdonan. No, pero era un general democrático. Sí. ¿No sabía esa? Era tal el estado de confusión que había en esa época previo al golpe, inmediatamente previo al golpe. Yo te digo, el secretario del sindicato, del gremio que agrupa a los operarios que teníamos nosotros, el sindicato de mosaístas, el secretario del sindicato viene a decir, bueno, y ahora vamos a tener un general democrático en el gobierno. Sobre todo de Viola lo escuché yo eso. También. Lo escuché de Viola, gente peronista de derecha, claro, que decía que era un general democrático. Me acuerdo que andaban armados los muchachos, ¿viste? En ese entonces. Viola, estamos hablando 81. Y fue el que sucedió a Videla. Sí. Claro. Que entre paréntesis asumió en Canal 3. ¿Asumió? Sí. Claro, en Canal 3 se paseó con Eduardo Gurovici, claro, que le hizo el adláter, muy amigo el adláter de los milicos. Muy amigo de Goyán, sí, y se paseó por los jardines y dio su primera charla y su primer cosa en los jardines de Canal 3.
Venía de ser comandante del segundo cuerpo. No, ya cuando fue elegido. Cuando fue elegido presidente. Recordemos, Goyan era el cónsul honorario de Inglaterra, en Rosario. ¿no? Y ahí sí que de una misma sangre salió una cría cambiada, porque el hermano, que fue ministro de Salud, Goyan, fue ministro de Salud del peronismo en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Actual diputado nacional. Ahora es diputado nacional. Sí, un fenómeno a nivel sanitarista. De decir un fenómeno, ¿no? Hay quienes votaron al gobierno de Milei van a decir, pero qué fenómeno, todo lo contrario. Pero estamos hablando de un gran docente argentino. No sé si es investigador del CONICET, pero sí sé que es docente y también que es un gran sanitarista. Goyan. Y lo menciono porque estamos en una ciudad, en una provincia donde hasta ahora nos enorgullece la política sanitaria que tiene la ciudad, que tiene la provincia. Debería y va a tener que seguir dando orgullo, básicamente, porque de Nación hay un suelta de mano que está haciendo buenos esfuerzos también para poder mantenerlo. A eso voy. Si no lo hacen, va a empezar a quebrarse el sistema, como está sucediendo a nivel federal directamente. Hubo, justo decirlo, sin ser del partido que se dio, yo, por ejemplo, me pareció muy bueno Caruana, muy bueno el trabajo de Caruana. Más nosotros en la PYME hicimos, cuando estaba él de secretario de Salud, no sé, acá en la provincia hay 11 efectores provinciales. Hicimos una ronda de negocios con los 11 efectores ahí en el ECA, donde socios de APYME que fabricaban insumos para la salud pudieron charlar con los jefes de compra de cada uno de los efectores y ofrecer su producto, y algunos pudieron hacerlo, ¿no? Claro. Eso es una gestión de Caruana, en la gestión de Wiener también, aunque yo que era amigo del flaco, pero la realidad, cuando dijo la mano invisible del Estado, se me cayó, pero que me pareció un buen tipo, pero bueno, así es la política. No, a mí me consta, porque tengo un vecino ya jubilado, este hombre sucedió a otro funcionario, es médico este hombre, y ejercían el control permanente en los distintos efectores de la medicación que se enviaba, el destino que tenía, toda la gestión de stock se llevaba permanentemente, que supongo que este gobierno, si quiere hacer las cosas bien, y hay un laboratorio, lo debe estar haciendo. Tenemos laboratorio en el barrio nosotros. En la calle de la Valle. Calle la Valle, sí, lo tengo a 3 cuadras de mi casa. Ese es el LEM, bueno, el laboratorio municipal. Bueno, bueno, no solamente esas lo cosas. Que ahí, bueno, claro. el LEM y el LIF, por ejemplo, no tengo ahora claro para hacer el comentario completo, pero amerita, ya que estoy haciendo esta exposición y reconociendo la desinformación, amerita una nota con el directora del LIF, por ejemplo. Los medicamentos que se están fabricando, en primer lugar, es un porcentaje importante de los medicamentos que se consumen, que se usan en todo el sistema de la provincia de Santa Fe, con un dato también que es loable. El laboratorio público de medicamentos de la provincia vende a otros ministerios de otras provincias, incluido el de Buenos Aires y la Cava. Y otro dato que es interesante, en Rosario se fabrica, y también en los laboratorios públicos, la gran mayoría de lo que son los sueros, el suero utilizado en las internaciones. Básicamente se fabrica todo acá. En definitiva, es lo que dijiste recién, Juan, es pensar de qué manera se puede retramar o tramar la industria. Sentate, fíjate qué te falta para llegar a cumplir con los requerimientos y requisitos para ser proveedor del Estado. Y tampoco estamos hablando de que ser proveedor del Estado es una imposibilidad. Lo que hace que, al ser el Estado, tiene requerimientos necesarios, que lo que tienen que hacer es acompañar al PYME, a la industria PYME, para que llegue a esos niveles, a esos estándares, por lo general, de calidad,
y de ahí poder empezar a proveer directamente, que es lo que vos estabas planteando. Y bueno, todo ese encadenamiento es gestión y sostenerlo en el tiempo. Mencionaste Caruana, pero no mencionaste los otros secretarios que vinieron posteriores, que deberían haber seguido promoviendo esa misma idea, ¿no? Que en definitiva es lo que estamos hablando, porque hoy tenés un 40% que votó a este gobierno, tenés un 30% duro que lo eligió allá en La Paso. Identificamos en este contexto de 50 años de la última dictadura genocida que hay un 7% de la población argentina que es fascista. No quiero usar un adjetivo que me encantaría, pero que es fascista, que es el que votaría a la ultraderecha, que le encanta que haya desaparecido, que nos torturen, que la Argentina, que el presidente de Argentina sea Mickey Mouse. Dice que ni fueron 30.000 ni eran inocentes. Exacto, por ejemplo, exactamente. Pero sí tenemos claro, todos los que estamos aquí en la mesa y la mayoría de los oyentes, es que hay un 90%, un 80% de la Argentina, de los argentinos que estamos pensando en de qué manera podemos tener un país para que estemos orgullosos, que nos levantemos a seguir peleando por un proyecto común. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo de que eso no fue posible? Mencionabas un proyecto antes. Sí. Pero... Y bueno, pero si eso no se da, es lo mismo que seguir remando en dulce de leche. Pero el tema es que ¿Y qué hay que hacer hoy, Vicente? Esencialmente yo creo que tiene el área de los, digamos, nuestros representantes, tendrían que nutrirse de verdaderos profesionales que, independientemente de la bandería, tengan en claro cómo son las cosas, por dónde deben pasar para poder desarrollar un plan estratégico. O sea, yo no puedo seguir apoyándome en el favoritismo, en la ayuda dispendiosa, independientemente de sus capacidades, y lo que hay que recurrir es a gente idónea para poder trabajar, que yo creo que ahí Juan puede hablar al respecto de lo que está haciendo el pequeño y mediano empresario en este momento y desde la institución. Independientemente, a mí me parece que lo que habría, primero, perdimos la batalla cultural. Yo creo que allí radica mucho de que y hoy hay mucha gente que habla sin conocer. Claro. Las redes, que son muy buenas, que nos ayudan todo, bla, 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 permiten escribir gratis cualquier cosa, y después te encontrás vos con gente que yo no puedo entender. Para dar un ejemplo, no puedo entender que una señora jubilada que se jubiló como ama de casa o se jubiló por la moratoria, le vote a este hombre. ¿Qué le pasó en la cabeza a esa mujer? No piensa. O que diga que andan bien. Yo hay algo que no tolero, es la muletilla de los mobileros. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ayer un compañero... No, un carajo, nada, todo bien. Todos los mobileros de todos los canales salen con el micrófono increpado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué todo bien? Vamos por parte. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de plata? ¿Cómo anda? ¿De salud? ¿Viste? Que eso, cualquier cosa. Pero no, todo bien. ¿Todo bien qué? Hacer un compañero. A mí me pasa que me pregunta Diego todos los mediodías cuando me saluda al inicio, que ustedes estaban hoy acá presentes, ¿todo bien? Y estuvimos buscando entre los oyentes y logramos dos formas de empezar a saludar a partir de ahora. No tan bien o no tan mal. Claro. Está bien. Porque todo tiempo, bien no está. O tenés tiempo. O tenés tiempo y charlamos 45 minutos. Sí, yo ayer un compañero, el presidente de la PYME a nivel nacional, estuvo en el programa de Trebuch, en la televisión de Buenos Aires. Entonces, Trebuch, defendiendo, pero tenés que ir porque confrontar. Sí, está bien, perfecto. Vamos a confrontar. Entonces, el presidente de la PYME le preguntaron cómo iba la cosa, dijo, bueno, más o menos el discurso que tenemos, tenemos un discurso en la PYME. Y un empresario dijo, porque preguntó Trebuch, de 1 a 10, ¿cómo le va? Entonces el compañero nuestro dijo 1.
Y después le preguntó, dice, bueno, le voy a preguntar a otro empresario que hizo, dijo 0,5. Ni uno. Entonces le dice, no, pará, le dice Trebuch, pero vos me dijiste que votaste al gobierno. Sí, lo volvería a votar, dice el tipo. El que dijo 0,5. 0,5. Claro. Pero ¿cómo se entiende eso? Y bueno. Es lo que te digo. No era el de APIME el que dijo 0,5. No, el de APIME dijo 1. Dijo 1, claro. Y después explicó por qué dijo 1. Sí. El otro dijo 0,5. Explicó. Y la explicación fue más o menos que la de APIME, igual. No, lo que él dijo empezó a habló de que ¿cómo se llama? La sustitución de importaciones que a algunos le daban, la corrupción, que a algunos le daban, a otros no, como si que en este gobierno no hubiese corrupción, ¿no? Claro. Pero digo, ¿qué tiene este tipo en la cabeza que no se defiende al mismo? Le besa la mano el verdugo. Sí. Si le va mal, decime, va mal. Nosotros somos claros en eso. Dentro de este modelo económico no hay ninguna posibilidad de que se desarrolle ni la industria, ni el pequeño empresario, ni el grande industrial, sino simplemente esos 4 o 5 grupos que ya hablamos. Todo lo demás se muere. Pero hay que decirlo. Si no, por eso es lo que pasa, que es la diferencia que tenemos con algunas de las entidades que hablamos. Claro. Es decir, cuando nosotros decimos esto, off the record te dicen, sí, está bien, esto no va más, qué sé yo, pero después cuando decimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a salir a la calle, vamos a hacer algo. Ahora, con respecto porque dependen también de entidades nacionales que no piensan como eso, ¿no? Y los rajan, si no, también. Claro. Nosotros somos más homogéneos. Para ser un poco más formal, ¿no? Si los rajan, hay métodos de expulsión, de sanción. Claro. Estamos hablando de quien pertenece a una institución. Entonces, vos, no estoy salvando a nadie, simplemente que entiendo porque en off nos llaman muchas veces los dirigentes, che, pará, no somos así, claro, no tenemos nada que ver con Roca, díganlo al aire. Claro. Pero nos gustaría que nos sentemos, y se lo hemos propuesto infinidad de veces, tomemos 5 o 10 puntos y salgamos todos juntos. Claro. Pero el diagnóstico estamos de acuerdo, pero después... ¿Estabas por decir algo, Vicente? 2 cosas con respecto a buscar las coincidencias. Es tan amplio el campo popular en este momento y tantos los representantes que no puede ser que no haya una coincidencia, porque hay un enemigo común. Hay un enemigo común, hay un enemigo de la patria, hay un enemigo que está destruyendo nuestro país. Sin ponerme en nacionalista, de nacionalista ya me pasó la edad de adolescencia, donde uno por ahí se arrimaba a esas posturas. Todo lo contrario. Pero un mínimo de coincidencia, juntos pero no revueltos, como era el viejo dicho. Claro. Vamos cada cual con su identidad, perfectamente, pero ¿cómo enfrentamos un sistema? ¿Cómo enfrentamos un sistema, efectivamente, en base a una coincidencia mínima, por un lado? Y lo otro, que se está trabajando, justamente estuvieron ahora presentando un trabajo en estos días, apartándonos del tema. En la Cámara de Diputados llevamos... Hablando de la realidad de hoy, ¿no? Llevamos, junto con otras entidades, llevamos un petitorio a la Cámara de Diputados, bueno, con cuál sería ya lo que necesitamos las pymes para desarrollar. Con la idea esta de que en este modelo es imposible, pero es una manera de... Bueno, los únicos que... Bueno, nos recibieron los diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, Roberto Salvador, Paco Manrique, Paulón Karen Tet y Esteban Paulón, que no son del bueno, sí, Karen sí no es, hoy Karen está dentro no es, pero fue por ahí de la Unión y el socialismo, que son, me parece que tanto Paulón como Karen son dos futuros, hay futuro ahí porque son jóvenes, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y la idea fue ver cómo avanzamos con las otras entidades en hablar con los integrantes de los otros bloques para ver si lo podemos convencer pero es muy difícil porque la realidad que sería cambiar el modelo económico por uno que está en las antípodas y este gobierno no lo va a hacer. Por eso la otra trampa, si yo te digo, yo quiero que este gobierno se vaya, quiero que renuncie
Entonces, no ven que son antidemocráticos porque lo votó la gente. La gente, yo creo que mucha la gente que lo votó, no votó de financiar la universidad. No votó contra la discapacidad. No votó regalar el país. No, esta gente ha roto el contrato social. Tendría que haber un mecanismo que confronte la plataforma política con lo que se está haciendo. Y ahí te vas a dar cuenta que hay muchas de las cosas que no, aunque estos dijeron bastante la verdad, pero hubo cosas que no la cumplieron, por ejemplo, la dolarización por un lado, y por otro lado, en ningún momento dijeron que iban a desfinanciar a la discapacidad, a los hospitales públicos, etcétera. Y bueno, tiene que haber esas son, me parece a mí, fallas de la democracia. Tendría que haber sí, vos me podés decir, está el juicio político al presidente, pero lo que pasa es que como tienen mayoría, no lo va a lograr. ¿No hay una entidad dentro de la estructura del Estado de verificación democrática de la época previo a la reforma de la Constitución del 94, entre los acuerdos de Alfonsín, Menem? No sé si no hay una entidad para control democrático, creo. No, porque si nosotros... hay algo que me quedé pensando, Juanjo, te escuchaba. No lo tengo claro el tema. Pero más o menos, pero porque en definitiva vamos sumando a esto. Por ejemplo, mirá, yo tampoco, pero bueno, estamos en tertulia, así que podemos tertuliar. Te escuchaba recién. Decías a grandes rasgos, no mintieron, no fueron honestos en la campaña, en la previa, de alguna manera. Una de las grandes mentiras fue, en definitiva, que iban a ir contra la casta y la casta fueron los que lo votaron. Lo que sí me parece que hubo un acompañamiento, no es para decir uniforme, pero un gran acompañamiento del pueblo argentino que lo votó, básicamente, con un acompañamiento por pasividad y silencio del resto, de los que no lo votamos, hasta ahora. Y quiero marcar hasta ahora porque me interesa analizar por sobremanera, con profundidad, y que también nos tomemos los tiempos necesarios, de qué significa y cómo se cultiva, cómo describimos la y las tolerancias del pueblo argentino. Tanto en lo subjetivo, en lo personal, como en la tuya y de manera colectiva. Porque hace 2 años y medio venimos viendo a la perfección cómo se está destruyendo todo. El nivel de pasividad es absoluta, con cero movimiento, movilización, crítica, y se empieza a romper ahora por los niveles de corrupción que empiezan a desbordar el control del gobierno. Porque los niveles de corrupción, como marcábamos ayer, Licha, no es que son de esta semana, no es porque Adorni ahora viaja con el perro, la esposa, el caniche y un periodista amigo a Estados Unidos o a Punta del Este o a donde fuere. Eso lo vienen haciendo antes de ser gobierno, con este círculo rojo que venimos mencionando hace 2 horas, pero sí tiene una particularidad de que ellos vinieron con el libro de la moralina en la mano, y hoy eso se está rompiendo, y es lo que el pueblo argentino empezó a marcar como una diferencia y un basta, hasta acá llegó. No sé si será el momento, pero, porque también lo marcábamos, falta conocer quiénes serán los próximos candidatos, los candidatos de los otros espacios para las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Pero los niveles de tolerancia del pueblo, por lo que recién te escuchaba, creo que es uno de los elementos sustanciales a generar preguntas, a interrogarnos, a interpelarnos, básicamente porque podemos confirmar, y les doy paso a ustedes para que digan una reflexión final de esta tertulia, que son altos niveles de tolerancia, holgados niveles de tolerancia, donde este acuerdo social, económico, de país se ha quebrado y poca reacción tuvimos. Eso está claro, no cabe ninguna duda. Tengo que sí o sí cerrar, y ustedes cierran la tertulia con 1 minuto cada uno de reflexión. ¿Cuál de los dos arranca? No, yo
quiero afirmar 2 o 3 cosas. Primero, que dentro de este modelo económico no hay ninguna posibilidad, que estamos mal pero vamos peor, que va a seguir cayendo el empleo, van a seguir cerrando empresas, que este gobierno está trabajando para las empresas extractivas y para la intermediación financiera. Hoy escuchaba un periodista de economía en LT8, el Bebo Granado, claro, diciendo que ahora iba a empezar la bonanza porque ahora se dieron cuenta que van a tirar plata, van a generar plata para que haya mayor consumo, bla 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 bla. Otra vez el derrame. Yo no creo nada de eso. Yo creo que son voraces, que no van a dejar absolutamente nada, y que lo que sí tenemos que juntarnos todos los que pensamos, no iguales, aunque con disidencias sí queremos un plan de desarrollo industrial con inclusión social, defender lo nuestro, defender nuestra soberanía en el agua, en el Paraná, en lo que sea, y me parece que hay mucha gente que opina como nosotros, falta que nos juntamos. Vicente. Bueno, lo que dice me exime de muchas palabras, y también un soporte de lo que él termina de decir con respecto a la no movilización que existe. Hablemos a calzón quitado. Muchas cosas se ocultan. Observemos los medios con este asunto de la guerra en Irán. Nadie habla del desastre ecológico que se está generando, esas humaredas negras que suben, y los medios están a la cabeza del impedimento de la movilización. Si aparece alguno con un palo, es un violento. ¿Y qué pasa con los que del otro lado reparten palos a rolete? Y yo creo que efectivamente hay que unirse detrás con un objetivo común, que ya sabemos a quién hay que enfrentar. Y más que nada les agradezco a ustedes este espacio que puede hacer que ayude a la reflexión. Porque en mi época, con menos de lo que está pasando ahora, le prendíamos fuego al país. Vicente Calachi, Juan José Cisca, gracias a ambos por venir, por estar, por ser parte de esta tertulia de viernes.